Buenas tardes, ¿cómo están? Arrancamos una nueva previa de Más Info. Desde las 14 va a estar Fernando Carnota, pero antes tenemos todos los adelantos de lo que vamos a estar hablando. Hola, ¿cómo estás, Diego Laje? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bernardo Vázquez? Muy buenas tardes, muy buen martes. Muy buen martes, porque ayer me habías pintado, o en realidad habíamos pintado un poco, y también después lo había dicho Diego Angeli, que el martes quizás podía estar con alguna nubosidad, algún día un poco complicado. Me parece que es un martes bastante más agradable de lo que habíamos imaginado. Ahí lo tenemos en pantalla. Qué lindo es equivocar un pronóstico para mejor. Totalmente. Es lindo equivocar un pronóstico de esta manera. Lamentablemente, el pronóstico extendido no promete tanto como el pronóstico actual, ¿no? Uy, ese viernes. Mamita, sí. Ese viernes me da bastante miedo, ¿eh? Mira, por ahora estamos a 17 grados, se siente, o sensación térmica, 21, humedad 67%, viento 13 kilómetros, o sea, una brisita que no molesta. Todo bien. Después, bueno, miércoles sigue el clima primaveral, 25 grados, 11 de mínima. Jueves soleado, pero viernes la cosa se nos complica, baja la temperatura. Primavera pura, te diría hasta el jueves a la noche. La verdad, entre 11 y 22 son temperaturas interesantes. Aparte, un sol radiante y el viernes medio que se pudre todo. Es así, ¿no? El viernes se pudre todo. Tenemos que ver exactamente en el extendido qué pasa el fin de semana. Yo mantengo el optimismo, sigo mirando internet, chequeando que el fin de semana no tenga otro aguacero que nos lo, valga la redundancia, agüe el fin de semana. Y siempre lo decimos, Diego, también están aquellos que un poquito disfrutan de que el fin de semana a veces esté un poquito nublado, por lo menos que le dé la posibilidad de quizás aprovechar y descansar los días que no pudieron hacerlo durante la semana. Y es como que esté nublado, por lo menos te tira un poquitito más a la cama, te hace pensar en descansar un poco más, pero obviamente después de un fin de semana bastante inestable, como fue el que pasó, hay muchos que están con la expectativa de poder salir, de poder empezar a disfrutar un poquito del calor de octubre. Tenemos las cámaras de la ciudad también en esta ciudad que sigue atravesando la cuarentena, creo yo, ya prácticamente adaptados a esta nueva normalidad en líneas generales, con un retroceso de casos, por lo general sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, que también se viene aplicando en la provincia, pero ya en otra etapa de la cuarentena. No nos olvidemos que este viernes son los anuncios de Alberto Fernández, seguramente también habrá anuncios de Axel Kicillof y de Horacio Rodríguez Larreta sobre la continuidad del aislamiento. Empezamos con la información, porque hay un tema que también, la verdad por lo menos a mí me pone de buen humor, que es la posibilidad de que regresen las clases en el corto plazo, para algunos casos bien específicos. Y estamos hablando de aquellos alumnos que se encuentran cursando los últimos años, ya sea de primaria o de secundaria. ¿Qué va a pasar hoy? Hoy el ministro de Educación, Nicolás Trota, se va a reunir con todos los ministros de Educación de las provincias y a partir de las 18 seguramente se va a tomar una decisión en este sentido. La provincia de Buenos Aires, por su parte, el gobierno de Axel Kicillof, también espera de a poquito ir regresando a las aulas o en realidad a dictar clases de acuerdo a diferentes protocolos, sobre todo probablemente en espacios abiertos, una idea que también vienen impulsando en la Ciudad de Buenos Aires, que ha sido un foco de conflicto importante entre la ciudad y nación, pero ahora en líneas generales, Diego, te cuento que parece haber un consenso y que seguramente en el corto plazo puede haber alguna novedad y algún anuncio importante sobre el comienzo, de alguna manera, paulatino de las clases. Sí, un protocolo que tiene que entrar en acción después de tantos meses que los alumnos no vieron a sus profesores en el país donde los casinos abrieron mucho antes que las escuelas, ¿no? Así es, así es. Pasó algo importante en la ONU, ¿no? Y sobre todo con Argentina protagonista. Pasó algo importantísimo hace instantes nomás, por 22 votos a favor, 22 abstenciones y 3 votos en contra. Se adoptó una resolución que extiende el mandato de la denominada Comisión Bachelet. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Michelle Bachelet, la expresidenta chilena, es la jefa
de ese órgano emitió una cantidad de informes, en realidad no una gran cantidad, pero 2 que son relevantes, donde dio cuenta de ejecuciones extrajudiciales, especialmente por bandas vinculadas al gobierno dictatorial de Nicolás Maduro. Recordemos una cosa, simplemente para poner en contexto las cifras. Sí. La ONU documentó más o menos unas 8.200 desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, o sea, lo que en Argentina llamaríamos desaparecidos. La CONADEP, en su momento, en la década del 80, documentó 7.954, con lo cual, según esa cifra, Maduro superó ya ampliamente en cantidad de víctimas al gobierno más sanguinario que vio la Argentina. Simplemente para ponerlo en contexto, Argentina votó a favor de la adopción de este documento además de extender el mandato de Michelle Bachelet observando las violaciones de derechos humanos, pide elecciones libres y abiertas para todos los candidatos cuanto antes, además de hacer otra serie de reclamos alrededor de las cuestiones de representatividad y derechos humanos. Tragedia de último momento en Brasil. Diego, te cuento que en un supermercado se derrumbaron las estanterías y mataron a una mujer. Es una noticia de último momento que tenemos en la producción de Más Info, en La Nación Más. Ahí estamos viendo las imágenes del supermercado y este momento que se vivió, que ha generado un video impactante en el que muestra cómo van cayendo en cascada, una tras otra, las góndolas. Ahí vemos a la gente dispersándose con esto que está pasando, corridas, obviamente, y ahí vemos definitivamente el video completo de todas las góndolas cayéndose. Un supermercado muy grande y una mujer ha sido víctima fatal, así que esto sucedió en el supermercado brasileño Mix Mateus, en São Luís Maranhão. Según informó el gobernador del estado, Flavio Dino, varias personas fueron alcanzadas por las góndolas cayendo y producto de ello una mujer, como decíamos, falleció. Otras 8 personas tuvieron heridas de diferente gravedad. Pero fue, sin duda, una noticia muy impactante con un video muy contundente. Según la última información que estamos recogiendo de la prensa local, la víctima sería empleada del supermercado, es lo que tenemos hasta el momento. Otro detalle para poner esto en contexto, hace algunos días hubo un muerto en un supermercado durante muchas horas y trascendió en todos los medios internacionales que no se removía el cuerpo, se lo tapó y se mantuvo el local abierto, ¿no? Simplemente, obviamente un hecho no tiene ninguna conexión con el otro, pero simplemente llama la atención qué pasa en los supermercados brasileños. Son muy fuertes las imágenes, ahí las estamos repasando nuevamente con el personal yéndose del lugar y con las góndolas cayendo y derrumbándose y matando a una mujer que era empleada, como bien decías, Diego. Así que vamos a hablar de este tema, obviamente, durante el Más Info, que ya vamos a arrancar con Fernando Carnota. Seguro, 170 socorristas movilizaron para esto y ya te voy a ampliar mucho más cuando, por supuesto, empecemos. Más Info en instantes. Dale, ya empezamos. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos otra tarde en Más Info, hasta las 4, con todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar. Además, con estos invitados que vamos a tener para compartir con ustedes.
Va a estar con nosotros el fiscal Campagnoli para hablar de lo que está pasando con la justicia y la embestida contra la Corte Suprema, en un día además donde hubo o no hubo definiciones por el caso de los camaristas. Se lo vamos a estar contando en un minuto. Vamos a estar con Margarita Stolbizer también, hablando con ella, una dirigente de la oposición que analiza en forma muy particular todo lo que está pasando con el gobierno nacional. Y también, hoy ustedes saben, llegó la misión del Fondo Monetario Internacional. Por eso también la presencia de Marina Dal Poyetto, la economista con la cual vamos a estar hablando de todo lo que hay o no hay en materia económica de cara al futuro en la República Argentina. Pero vamos a poner la tapa de la tarde con estos temas. Vamos a estar, por supuesto, con esto que es la novedad de la tarde. Vuelta a clases. A las 18 va a haber un anuncio en la provincia de Buenos Aires con protocolos que se están pidiendo. La idea del gobierno nacional es volver a actividades no escolares, pero empezar de a poco con los protocolos. Cayó un colectivo en la General Paz. La imagen es brutal de lo que sucedió. Fíjense, lentamente se desploma. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Se lo vamos a estar contando en minutos nada más. Tiroteo en La Matanza. Increíble. Otra vez la violencia en una zona caliente de la provincia de Buenos Aires. Y el huracán Delta. Les vamos a estar mostrando imágenes de lo que está sucediendo. Y obviamente la atención puesta en cuando toque tierra este huracán. Todo se lo vamos a estar contando en minutos nada más. Bueno, ¿verdad? No hubo definición con el tema de los jueces todavía, pese a la reunión de la Corte, ¿no? No hubo. Y era una posibilidad, Fernando, porque la Corte siempre se toma sus tiempos, hay que decirlo, después de la expectativa que había generado la semana pasada al aceptar ese per saltum, aceptar ese reclamo de los jueces Bertuzzi, Bruglia y Castelli. Hubo un acuerdo virtual, no fue presencial como la semana pasada, que había habido 4 jueces que habían asistido a tribunales y no lo había hecho la jueza Hayton de Nolasco, pero en el encuentro de hoy no se trató el tema de por lo menos ver qué se hace con ese per saltum, si se acepta el pedido, sí se aceptó tratar ya, pero sí se acepta el pedido formal o se lo rechaza. Así que por ahora no hay novedades. ¿Hay muchas diferencias? ¿Está muy dividida la Corte en materia de esta opinión? Está dividida en general la Corte. Entonces me parece que este caso se involucra justamente en esa Corte dividida o en esa Corte desde el año pasado que no logra mayorías, sobre todo que las mayorías que logra las logra a partir de 3 jueces que generalmente son conocidos como una mayoría peronista y por lo general tienen al juez Carlos Rosenkrantz, que fue el principal impulsor de aceptar este per saltum, como una minoría, votando siempre, pero generalmente en contra del resto. Así que me parece que este caso puede generar un tiempo porque justamente se va a tratar de llegar a una posición unánime. Bueno, decíamos, está el Fondo Monetario Internacional, que llegó para ver qué es lo que está pensando el gobierno a futuro, observar un poco lo que está pasando en la Argentina en el marco de este intento de entendimiento por la deuda que se tiene con el fondo. ¿Está Marina Dal Poyetto ya en línea? La puedo saludar. Marina, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Con qué expectativas podemos abordar esta primera visita del Fondo Monetario? Sí, a ver, yo lo que te diría es negociar con el fondo es condición necesaria. Argentina tiene vencimientos con el organismo que arrancan en septiembre del próximo año, justo un mes antes de las elecciones, y se concentran en 2022 y 2023 por 44.000 millones de dólares. Con lo cual Argentina eso no lo va a poder pagar y necesariamente lo tienes que refinanciar. Al fondo tampoco le sirve tener a la Argentina en atrasos. Ahora, dicho eso, la pregunta es qué es lo que hay detrás de ese acuerdo y en qué medida el gobierno argentino lo puede usar ese acuerdo después de haber reestructurado la deuda en dólares para encontrar un esquema de política económica que le permita alejarse del abismo en el cual te estás metiendo. Y ahí lo que te diría es, hay 2 tipos de programas con el fondo. Hay programas que son de más largo plazo, que son los programas de facilidades extendidas, que requieren generalmente reformas estructurales. En este contexto, digamos, el fondo está siendo un poco más laxo, digamos, en el manejo de ese tipo de programas, y después tenés los típicos stand-by,
que son los que conocimos en Argentina, que son programas de muy corto plazo, con metas trimestrales de déficit fiscal, que es probable, digamos, que sea el tipo de programa al cual vaya la Argentina. Marina, ahora, ¿sí? Una pregunta. A ver, a este gobierno una de las cosas que se le marca es que no hay un plan económico. Es más, de hecho, el propio presidente en su momento se jactó de no creer en los planes económicos, ¿no? ¿Puede aparecer un plan ahora? ¿El Fondo Monetario te pide un plan o construye un plan conjuntamente con el gobierno? ¿Aparece el plan ahora o no? A ver, digo, en algún momento vas a tener que encontrar alguna lógica de consistencia fiscal y monetaria que te aleje de esta dinámica tan perversa en la cual te estás metiendo, donde tenés un banco central que frente a una brecha que ya está en la zona del 100%, sigue vendiendo reservas sistemáticamente con pocas reservas, e incentivos que son muy perversos desde el punto de vista de los exportadores que tratan de frenar la liquidación e importadores o empresas con deudas que intentan anticipar la compra de dólares al Banco Central. O sea, con esta brecha la economía no puede convivir y requerís algún esquema de programa económico, de política económica que tienda a estabilizarte. La verdad es que Argentina, como contracara del ajuste violento que tuvo los últimos 2 años del gobierno de Macri, más los meses que lleva este gobierno, digamos, si querés, enmarcados dentro de la pandemia, el ajuste macroeconómico está hecho. O sea, la economía pasó de tener un déficit en cuenta corriente de 5 puntos del PIB en 2017 a tener un superávit que este año va a estar en la zona de 3% del PIB. Ahora, a pesar de ese superávit en la cuenta corriente, la demanda por dólares de los argentinos es violenta y el Banco Central está vendiendo dólares en un contexto donde, si querés, la principal distorsión que tenés es la fiscal. Entonces, en mitad de la pandemia, el mundo entero entró en déficit fiscal. La diferencia es que el mundo entero y los países vecinos están financiando ese agujero fiscal con crédito en el mercado. Argentina no tiene crédito y Argentina lo está financiando con emisión monetaria. Entonces, la inconsistencia de esa emisión monetaria que tuviste en estos meses, partiendo de una pileta vacía, o sea, el gobierno de Macri te dejó casi sin pesos en la economía, pero sobre todo la señal de que la emisión monetaria sigue de largo. Marina, bueno, dame un minuto. Marina, dame un minuto porque tengo... Y ahora seguimos. Quiero escuchar al presidente. Está en La Rioja hablando en este momento. Insiste con la Argentina Federal. ¿Qué está diciendo Alberto Fernández? Poder seguir disfrutando de la energía, pero generar esa energía con mecanismos menos contaminantes que los que hemos tenido hasta ahora. Y esto es una prueba. Es muy impactante ver hileras, muchos cientos de metros de hileras de grandes molinos que van captando viento y van poniendo energía al sistema eléctrico integrado del país. Es algo parecido a lo que vi días atrás en San Juan, cuando vi enormes extensiones de tierra con pantallas solares y que permiten captar la energía solar, y también toda esa energía se integra al sistema eléctrico del país. Y con esto lo que estamos logrando también es no quemar combustibles fósiles, no generar electricidad a través del gas, que es un recurso escaso, y generar por sobre todas las cosas energía limpia, que es una demanda del mundo post pandemia, y en el que yo me quiero poner como primer abanderado, ser capaces de darle a la Argentina la energía que necesita, cada vez con más bajos niveles de contaminación. Así que La Rioja, ustedes que son un poco pioneras en todo esto, los felicito, felices de estar compartiendo este tiempo con ustedes, felices de estar en el corazón de la tierra riojana, y agradeciendo que desde aquí puedan darnos mejor electricidad a todos y a todas las argentinas. Gracias, La Rioja. Los felicito por lo que están haciendo. Y cuenten, como siempre, con el Gobierno Nacional. Muchísimas gracias. Bueno, las definiciones de Alberto Fernández, ¿no? En un claro intento por tratar de mostrar que hay por lo menos un empuje, una reactivación de la economía y en los proyectos que ya venían en marcha, ¿no es cierto? Pero que bueno, por lo menos no se detuvieron con la pandemia. Marina, es más, aprovecho, ¿todo esto es observado por el Fondo Monetario? ¿El intento de un país que quiere seguir en marcha? A ver, yo lo que te diría es el Fondo Monetario viene de tener un programa con Argentina donde involucró un
programa que eran 57.000 millones de dólares, de los cuales desembolsó 44.000, y que fue finalmente un fracaso. O sea, el fondo vino, digamos, a principios de 2018 con la lógica de que el programa lo ponía el país, y el programa de alguna forma intentó, si querés, financiar la reelección, o sea, financiar, digamos, la campaña. Ese programa terminó, digamos, en un contexto de estrategia política de campaña, digamos, donde el gobierno, digamos, competía, si querés, primero era contra Cristina, después era la lógica, bueno, competir obviamente contra Alberto Fernández, y el resultado de esas elecciones, con una economía que no terminaba de levantar, terminó generándote, si querés, un hecatombe financiero. O sea, después de las PASO se te derrumbaron los precios de los activos locales, el gobierno de Macri terminó en el reperfilamiento compulsivo de los vencimientos de corto plazo de pesos y dólares, pateándolos para el gobierno siguiente, y tuviste una transición que prácticamente no hubo transición. El gobierno de Macri siguió pagando la deuda, vino el gobierno de Alberto Fernández, siguió pagando la deuda, mientras entraba en la renegociación de la deuda, se dilataron los tiempos. Entonces digo, el programa con el Fondo Monetario de alguna forma fue un fiasco, y lo que te quedó fue la deuda, y lo que te quedó del otro lado fue la salida de capitales, digamos, si querés, en manos de los argentinos y de los no residentes que compraron dólares durante esos años. Marina. Entonces, parados a hoy, lo que tenés es un Fondo Monetario que de nuevo viene en un mundo particular, digamos, con una directora gerente del fondo que te dice los países van a tener que ser muy cuidadosos al momento de retirar los estímulos, pero que lleva un gobierno que no tiene crédito, que acaba de reestructurar la deuda y que tiene una presión sobre el balance del Banco Central inédita, en un contexto de enorme cantidad de pesos inyectadas en la economía, con una demanda de pesos inestable y con una señal fiscal hacia adelante que es muy complicada, porque vas a tener que seguir financiando con emisión monetaria. Entonces, el fondo, por más que te quiera ayudar, va a requerir algún esquema de consolidación de esas cuentas fiscales, y ahí la discusión es cómo se enmarca ese programa. Marina, ¿cómo sigue el fondo, sobre todo lo que tiene que ver con los vaivenes con el dólar? Y cuando hablo de eso, lo que planteo es, mira el fondo, o por lo menos o puede llegar a entender el fondo medidas económicas como un cepo al dólar, como medidas que apuntan a estimular el ahorro en pesos de las personas y desestimularlo en dólares? A ver, de nuevo, el fondo no habilita esquemas de desdoblamiento formal. Sí, el fondo te habilita esquemas de control de capitales o control de movimientos de capitales, no necesariamente cepos. Ahora, el punto es cómo salís de este esquema. Y la sensación que da de corto plazo es que el gobierno, digamos, viene muy enfrascado, digamos, en intentar evitar una devaluación del tipo de cambio oficial, pero sin una señal fiscal del otro lado de que diga que va a haber menos pesos inyectándolos en la economía, con lo cual la presión sobre el tipo de cambio la tenés, y frente a esa presión sobre el tipo de cambio, vos lo que ves es que, lejos de intentar achicar el cepo, lo que empezaste a hacer es ir agudizándolo cada vez más. Entonces, el programa va a requerir, vos no vas a poder ir achicando el cepo si no tenés algún esquema de consistencia fiscal y consistencia monetaria detrás de esa consistencia fiscal. Hoy eso, te diría que hasta las medidas de la semana pasada no estaban. Con las medidas de la semana pasada, si querés, el gobierno pegó un giro, digamos, hacia la dirección correcta, a mi juicio, lento y tarde. Hay que ver en qué medida pueda aprovechar la negociación con el fondo para volver a encarrilar esta lógica dentro de un programa más consistente. Pero dudo que el fondo te habilite un programa en un contexto de cepo como el que tenés, pero al mismo tiempo, insisto a lo que te decía al principio, o sea, el fondo ya está metido en la Argentina. O sea, una parte significativa de la cartera del fondo es el crédito a la Argentina, y el fondo va a tener que sentarse a negociar, y ahí va a depender en gran medida, digamos, de la capacidad del gobierno para aprovechar al Fondo Monetario para estabilizar la macro, o nada, de encontrar algún acuerdo que permita, digamos, seguir hacia adelante, digamos, al fondo sin registrar como atraso la deuda argentina, pero tampoco sin un esquema de estabilización de la macro. O sea, la verdad que te estás metiendo en un camino, digamos, relativamente complicado, sí. Bien, veremos cómo avanza. Marina, gracias por tu participación. No, gracias por la invitación. Marina del Poyeto. Nos vamos a la calle rápidamente. Otro hecho de violencia, otra vez en el oeste, en La Matanza, en el Gran Buenos Aires. Está Carla Ricciotti en el lugar. Carla, ¿cómo te va?
Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en La Matanza. Esto es Isidro Casanova, justo en el límite con San Justo. Esto es Condarco al 4500. Esto ocurrió el sábado a la madrugada, porque fue a las 2:20 aproximadamente de la madrugada este almacén, kiosco, fiambrería, carnicería, bueno, esta despensa está abierta hasta tarde, los fines de semana, pero en realidad lo que nos contaban es porque estaban terminando de acomodar la mercadería que tenían acá, terminando de entrar. ¿Y qué fue lo que pasó? Llega un auto con un cliente, un Audi tenía el cliente y lo estaciona acá en la puerta. Cuando entra al negocio, detrás de él aparentemente lo venían siguiendo 3 delincuentes, 2 hombres y una mujer, venían en otro auto, se meten detrás de él en el almacén, intentan robarle, sacarle las llaves. Él rápidamente tira las llaves debajo del mostrador y ahí se produce un forcejeo porque los delincuentes ante este apuro por agarrar las llaves y no podían lograrlo, uno de ellos saca un arma y empieza a disparar al techo. Uno de los empleados que estaba en el lugar, cuando ve toda esta situación, mientras todavía los estaban cachando para sacarle todos los que tenían, las pertenencias que tenían, tanto al cliente como al empleado, logra agarrar un arma que tenían detrás del mostrador. Y ahí se produce un tiroteo. Bueno, esta es la incógnita, pero para que nos cuente concretamente qué fue lo que pasó, si hubo un tiroteo o no, porque hay versiones encontradas en cuanto a que el arma que tenía el almacenero era una réplica, que los delincuentes cuando vieron de todos modos se escaparon, huyeron, para no justamente resultar heridos también ellos. Bueno, estamos con Marcos. Marcos estaba acá, él es uno de los empleados de este almacén, un almacén que además tiene cámaras por todos lados, ya sufrieron un montón de veces hechos delictivos. ¿Qué fue lo que pasó concretamente en esta oportunidad? Yo te explico, esto pasó a las 2:30 más o menos de la madrugada del sábado. Estaba yo con mi jefe como de costumbre y bueno, viene un cliente en una camioneta Audi, se estaciona, yo estaba adentro atendiendo, bueno, con Leo, mi jefe. Entra y bueno, entra este chabón atrás de él diciéndole que sos policía, dame la llave del auto, dame la llave del auto. Yo todo esto no creía que era un robo, ¿viste? Cuando el chabón saca la pistola dije, bueno, acá ya estamos. Entonces, a lo cual seguía enseguecido con el cliente, que quería la llave de la camioneta, después se encuentra como que estaba acá en el kiosco y le pide la plata a mi jefe ya que estaba. Le pide la plata y vos dame la caja. Bueno, cuestión que en un momento dado el chabón tira tiro al aire, porque no lograba lo que quería con la llave. El cliente la había descartado para el lado de la... Debajo del mostrador. Exactamente, claro. abajo del mostrador. Y bueno, en un descuido del delincuente, mi jefe sale con una réplica, la logra manotear y como que le tira. Y bueno, ahí fue que sale el chabón, tira 3 tiros más adelante, para adentro, a lo cual yo me entro agachado todo porque quedé en el medio de una balacera y bueno, y ahí fue cuando el Bora lo estaba esperando acá a los delincuentes. El chabón salió, le dimos la llave de la camioneta para que no nos haga nada y cuando quiere, no sé, intentó llevarse la camioneta pero no pudo y a lo cual lo seguía esperando a él. Viste, en el enfrentamiento, dale, salí, que yo qué sé, salí y bueno, vino el Bora que estaba con una mujer y con otro tipo y se subieron al auto y se fueron. Se fueron y justo vino un patrullero, lo siguió atrás, pero no supimos si nunca lo agarraron, si nunca nada. Pero esto... Llegó rápido la policía. Claro, sí, igual creo que de casualidad pasaba, no es que... ¿Entendés? Yo lo único que atiné a llamar a la tía de él para que llame a la policía porque en un momento se hizo largo, fueron como 10 minutos estar acá pasando todo esto. Y bueno, nada, como te digo, esto suele pasar siempre. Pasa acá 3 cuadras, 2 cuadras, de día, de noche, esto es cosa de todos los días, pero bueno, nada, atrás que sí fue un momento... ¿Cómo sigue esto? ¿Con miedo se trabaja? No, uno tiene que seguir trabajando y es lo que nos queda, pero no, la realidad que no, miedo no, pero sí hay que cuidarse y tener mucho cuidado porque esto, como te digo, las cosas en el país están difíciles y salen a matarte algunos. Entonces no sabes con lo que te va a encontrar, más si te sacan un revólver. Gracias, Marcos, muy amable. Bueno, Fernando, esta es la situación de inseguridad que viven, en este caso, estos comerciantes acá en La Matanza, sí, a pocas horas, te diría, de la situación que vivió el panadero también en La Matanza, allí en Castillo. Un panadero que mató a un delincuente y que todavía está soportando amenazas y con miedo, no solamente él, sino toda la familia y los vecinos de los otros negocios que también lo ayudaron. Comerciantes que deciden defenderse de la manera que pueden ante la ola de asaltos que aparentemente no para.
Bien, la inseguridad de la provincia de Buenos Aires, es un tema recurrente. Carla, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Trump y el coronavirus. Trump y su enfrentamiento al COVID-19. ¿Contagiado, recuperado o no todavía? Se fue ya de donde estaba internado, no está en la Casa Blanca ya. Pero ¿cómo está todo a esta hora y en Estados Unidos? Diego Laje, ¿cómo te va? Fernando, muy buenas tardes, muy buen martes y como bien dijiste, gran pregunta, gran respuesta. Hace instantes, minutitos nomás, parte oficial de la Casa Blanca, en membrete oficial de la Casa Blanca dice: Trump no presenta más síntomas de coronavirus. En ese contexto pasó que además Trump dijo en redes sociales que espera encontrarse en el segundo debate dentro de 9 días en Florida por su reelección contra el candidato de la oposición, el demócrata Joe Biden. Y por supuesto muchos se preguntan, pero clínicamente todavía podría seguir contagiando el virus. ¿Cómo va a ser para estar en el debate con Joe Biden? Que además Joe Biden también pertenece al grupo de riesgo y no tuvo el coronavirus. Así que lo que estamos viendo ahora, las imágenes que vemos ahora son las de ayer, poquito después que salió de su internación. Se quitó el barbijo, cuestión que generó revuelo entre muchos analistas y observadores de la realidad en Estados Unidos. Posó para una foto mostrándose fuerte, mostrándose bien plantado, no quiere dar ninguna muestra de debilidad y, por supuesto, retomó sus cuentas sociales. Las retomó con tantas ganas que primero, como dijimos ayer, en la edición de ayer, Trump tomó la línea de que el coronavirus es una gripeciña, ¿no? Casi para parafrasear al Ahora, digo, ahí hay dos cosas. Primero, Trump creo que está cursando el día 10 de contagio, ¿no? Claro, pero todavía le quedan algunos días. Hay mucha confusión con exactamente qué día está cursando. Sí. Porque el médico primero dijo un día y después dijo otro. Pero se creería que más o menos está en el 10, sí. Con lo cual, sí. En teoría, si seguimos lo que siempre dicen los especialistas, que los días críticos son 6, 7, 8, por ahí, esto lo habría superado, aparentemente. Digo por esta comunicación de que ya no presenta más síntomas, que primero hay que ver si efectivamente es así la información, ¿no? Bueno, la historia, Estados Unidos tiene una gran virtud y es que documentó detalladamente la historia de mentiras sobre la salud de sus presidentes. Sí. Y en eso la verdad que han caído muchísimos, desde Woodrow Wilson hasta presidentes del siglo XIX. Pero lo cierto es que en este momento el presidente Trump dice no tener síntomas y se espera, ahora gran pregunta, que retome la campaña presencial que venía haciendo los últimos días. Claro. Te cuento otra más, una perlita en los Dale. últimos minutos. Twitter le canceló un tweet justamente por, digamos, no darle pelota, no prestarle atención al coronavirus. Una pequeña ironía. No darle pelota, me quedó clarísimo eso. Ahora sí. Ah. Diego, ¿es verdad lo de la monedita? De la monedita, ¿qué cosa de la monedita? Pará. Que salió una moneda en la Casa Blanca, ya empezaron a hacer una moneda diciendo Trump venció el coronavirus, ¿no? Y parece que sí, parece que según trasciende están haciendo un medallón conmemorativo sobre el logro del presidente estadounidense. De hecho, lo que están proponiendo es que se preordene o puedas precomprar este medallón conmemorativo, no sabría cómo decirlo, Sí. para que lo obtengas el 14 de noviembre te lo van a enviar. Así que si tenés $100, yo te diría que en todo caso juntemos algunos dólares cada uno y nos compremos el medallón conmemorativo Está muy bien. de 100 la dólares superación sale. del coronavirus. $100 está, así que... La otra gran pregunta, Sí. es ¿a cuánto se vende? Porque quizá podemos terminar ahorrando en moneditas conmemorativas de Trump, ¿no? Yo estoy para comprar medio medallón con otro, más no puedo. Así Listo, listo, vamos juntando. Yo no llego a medio, pero empiezo a juntar gente en la redacción. Quizás logramos hacer mitad voz Una vaquita. y una vaquita por otro lado. Vamos, muy bien. Diego, después nos volvemos a encontrar. Hasta luego. Un abrazo. Lo saludo a esta hora, a ver si está ya en línea. José María Campagnoli, fiscal José María Campagnoli. José, buenas tardes, ¿cómo va?
¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, gracias por atendernos, José. Por favor. A ver, un día importante, o pudo haber sido mucho más importante de lo que terminó siendo, porque se reunía la Corte para tratar de entender, por lo menos en el tema del traslado de jueces. No hubo definición, aparentemente está dividida la Corte con este tema. ¿Puede la Corte tener alguna definición diferente a lo que ya había resuelto sobre el tema de traslado de jueces? ¿Cómo lo observás? Bueno, es de esperar que no. Realmente ya la acordada del año 2018, la acordada 7, si mal no recuerdo, establecía cómo debía interpretarse y convalida justamente a estos jueces en el lugar donde estaban, ¿no? A partir de ahí vemos que, bueno, que el Consejo de la Magistratura da un giro de 180 grados, como nos tienen acostumbrado algunas instituciones en este país, cuando cambia el gobierno, y bueno, y echa para atrás lo que se venía haciendo hasta el presente. Yo entiendo que la Corte va a tener que, por lo menos, tener en cuenta lo que se dijo en el año 2018, de acuerdo a la validez de este tipo de traslados. José María, ¿cómo le va? A ver, la semana pasada la Corte es que decide aceptar este per saltum. Eso no implica que inmediatamente tenga que salir con un fallo posterior. ¿Cuánto tiempo cree que puede pasar para esta decisión? ¿Hay un plazo, digo, para explicarlo desde su lugar de especialista del sector judicial? No, a ver, yo lamentablemente creo que no hay ningún plazo. Entiendo que es uno de los problemas que tenemos dentro de nuestro sistema judicial, la ausencia de plazos, por lo cual las cuestiones se extienden en el tiempo más de lo que uno esperaría, pero en este caso puntual me imagino que por la gravedad institucional que la propia Corte señaló al asunto, entiendo que se va a resolver en breve tiempo. Claro, no porque puedo estamos, decir cuánto. Al aceptar el per saltum, la Corte lo que dice es que es un caso de extrema gravedad institucional y que lo tiene que resolver rápido. ¿Eso es lo que se sobreentiende, por lo menos? Sí, es lo que yo interpreto, pero por supuesto no tengo la bola de cristal a mano para decir cuánto tiempo puede ser ese plazo. Entiendo que debe ser breve, que debería ser breve, porque realmente es un tema que está preocupando mucho a la sociedad y que es uno de los 4 embates del gobierno contra la justicia independiente. Como sabemos, la ley de reforma de la justicia penal federal, la llamada Comisión Veraldi para revisar qué hace la Corte, qué hace el Ministerio Público Fiscal, qué hace el Consejo de la Magistratura, y los ataques al procurador general, el doctor Eduardo Casal, bueno, son embates contra la justicia independiente a los que se suma este corrimiento de 3 jueces que evidentemente incomodaban a ciertos miembros del poder de turno, porque vemos que en una situación similar hay otros jueces cuyos traslados no fueron tratados, ¿no? Ni tienen fecha hasta donde yo sé para su tratamiento. José, una pregunta. Vos siendo fiscal de tantos años, conociendo perfectamente bien el sistema judicial argentino y el sistema judicial político argentino, digo, porque las causas por corrupción en Argentina duran una eternidad, pero los procesos efectivamente cuando empiezan es muy difícil que queden abortados. ¿Vos sos pesimista u optimista en la conclusión de los casos que investigan a Cristina? A ver, yo soy optimista en el sentido que yo creo en las instituciones, creo que las instituciones fuertes es lo único que a nosotros nos puede salvar de caer en lo que sería una republiqueta, es lo único que sirve para luchar contra la corrupción, son instituciones fuertes que tienen que existir en cualquier país que quiera realmente terminar con la corrupción. En ese sentido yo soy optimista y más allá de las críticas que hay contra el Poder Judicial en general, lo cierto es que de alguna forma en procesos que se iniciaron durante el propio gobierno kirchnerista encontraron luz, encontraron un camino, llegaron a algunos de ellos a procesamiento, otros a etapa de juicio oral, otros a condenas, todo lo cual demuestra que si bien no me voy a poner a defender al Poder Judicial ni a Comodoro Pi, pero realmente esas son causas que fiscales y jueces, pese a las presiones, pese a las situaciones adversas, pudieron lograr que lleguen a
un puerto que podría ser mejor, pero bueno, es un avance en la lucha contra la corrupción. Yo creo que en definitiva, todos estos avallazamientos que estamos viendo, todo esto que vemos que pareciera una carrera contra el tiempo para avanzar en estos 4 frentes que expresé, y que mientras tengan el poder político, cueste lo que cueste, estarían tratando de disciplinar o marcarle la cancha directamente a la justicia. Bueno, me parece que la Corte tome este asunto con la seriedad que se merece y que diga, ponga blanco sobre negro, resuelva lo que resuelva, va a ser muy sano para el equilibrio de poderes que tiene que existir en una república, porque realmente pareciera, el gobierno pareciera estar boicoteando este juego republicano de pesos y contrapesos, y como que marcha hacia un enfrentamiento abierto contra todos los que aparecen como obstáculos en la construcción de un poder absoluto. Bueno, esto es muy pernicioso, y esto no es una república. En una república existe un poder judicial que va a ser el que diga, que va a ser el intérprete de la Corte Suprema de la cuestión constitucional. Ahora, cuando vos escuchás un gobierno que se rasga las vestiduras por el bocinazo frente a la casa de Lorenzetti, de la cual, movida de la cual no estoy de acuerdo, claro, porque no pasa por ahí el tema, pero que dice eso, dice que es inadmisible, una presión inadmisible a la Corte, pero después tenés al presidente que habla y lo menciona a Rosenkrantz, tenés al jefe de gabinete que dice que espera que la Corte no avance sobre inconstitucionalidades, después tenés a una diputada acá que pide el juicio político. ¿Todo eso no es presión? Bueno, a ver, la verdad que yo creo que es una fuerte presión contra el Poder Judicial. Me parece que es mucha más presión todas estas cuestiones que has dicho recién, ya sea el reactivar un juicio político de años atrás por lo que decidió uno de los jueces respecto al 2x1, como en el caso del presidente de la Corte, por la diputada Siley. Realmente parecería no tener otra intención que presionar sobre las decisiones que vaya a tomar. Me parece que todas estas cuestiones, que el presidente diga que el per saltum es ni un alumno de 4 de la Facultad de Derecho le hubiese hecho lugar, realmente me parece que son mucho más fuertes que unos bocinazos alrededor de la casa de un miembro de la Corte, que por supuesto yo creo que como todo miembro de la Corte debe tener el cuero bien duro para soportar este tipo de presiones. Realmente me parece que el gobierno, una vez más, está contradiciéndose en sus mismos dichos. Por un lado critica lo que hace, critica con una mano lo que hace con la otra, y bueno, estamos acostumbrándonos lamentablemente a un valor de la palabra depreciada, a un valor de la palabra que un día dice una cosa y otro día dice otra. El principal denostador de la doctora Cristina fue el propio actual presidente, y hoy están juntos en esta coalición de gobierno que a algunos les podrá gustar y a otros no, pero que hoy en día estamos viendo estas novedades que uno no puede salir del asombro, ¿no? José, en su momento, durante el gobierno anterior, tu nombre sonó como posible candidato a la Procuración General. Actualmente hay un interino que es Eduardo Casal, y muchos dicen que está siendo de alguna manera perseguido por el gobierno nacional para desplazarlo de su cargo y posteriormente para nombrar al juez Rafecas si logra consenso en el Congreso. ¿Cómo ves la situación de Casal en la actualidad con el gobierno nacional y cómo lo ves a Rafecas en caso de que en algún momento sea elegido? Bueno, a ver, en primer lugar, respecto del doctor Casal, me parece que es una persona que no admite ningún reproche de ninguna naturaleza, es una persona honesta, de costumbres austeras, y que está en ese cargo porque es lo que marca la ley, porque la ley marca que cuando hay una vacante de la Procuración General, el procurador ante la Corte más antiguo es el que debe ocupar ese lugar. O sea que es justamente una persona a la cual no se le puede endilgar ningún tipo de partidización, porque es una persona, como quien dice, de la justicia, de la casa, como es una persona de carrera judicial, debe hacer más de 40 años. Y yo creo, me aventuro a decir que no debe tener ni siquiera un sumario administrativo. Ahora,
una persona honorable, intachable como el doctor Casal, hoy está siendo vapuleado, atacado, haciéndole un montón de cuestionamientos, amenazándolo con un juicio político y creo yo que esto se inscribe en estos 4 embates que yo estoy hablando que van contra la justicia independiente. ¿Y a Rafecas cómo lo ves? Bueno, Rafecas para mí tuvo una respuesta muy digna al decir que en las circunstancias por las cuales se buscaba disminuir los requisitos necesarios para ser procurador general, porque ustedes saben que para ser procurador general se necesita 2/3 del Senado, y se estaba hablando de, por ley, bajar esos 2/3 a una mayoría simple de senadores para designarlos, lo cual dotaría al eventual futuro procurador de una debilidad extrema. Bueno, el propio doctor Rafecas, según tengo entendido, según pude leer, dijo que en esas condiciones él no asumiría de Procurador General de la Nación. Y en lo personal yo creo que el doctor Rafecas es una persona que podría hacer bien las cosas en ese cargo. Para mí, yo no tengo ningún pensamiento en contrario, me parece que es una persona que podría hacer bien las cosas, pero bueno, vivimos un momento bastante crítico. Hoy en día se ve que el procurador Casal entorpecería los planes que tiene el oficialismo para terminar de colonizar la justicia federal con este proceso de reforma faraónico al cual están metiendo a toda la sociedad en momentos de crisis económica, de crisis sanitaria, de extrema pobreza, casi un 40 y pico % de los argentinos, y realmente nos estamos embarcando en un proceso de reforma que solamente puede tener un interés en tratar de dominar a lo que queda de la justicia independiente. A ver, estuvo muy bien Rafecas, porque Rafecas no dijo no quiero ser procurador. Lo que dijo es no quiero ser procurador a cualquier costo. De esa manera no. De esa manera no. ¿De qué manera? De manera kirchnerista, llevándose todo por delante, a los empujones. Y Rafecas dijo a los empujones no, si soy procurador es porque están todos de acuerdo en que yo sea procurador. Más allá después lo que vaya a conseguir como procurador, si es que llega, ¿no? Pero me parece bien el punto en el cual se paró. Prefiere seguir siendo juez y no procurador a los empujones. Claro, yo interpreté, por ahí estoy equivocado, pero sí, yo interpreté de los dichos del doctor Rafecas que frente a cambios en cuanto a la autonomía necesaria para designar o para remover a un procurador, me parece que ese era el punto, él dijo, en estas condiciones o algo por el estilo, realmente es un procurador con mucha debilidad, y dijo, no cuenten conmigo, creo que fue su palabra, creo que dijo, no cuenten conmigo. De esta manera no. Claro. José María Campagnoli, gracias. Un abrazo. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. José María Campagnoli, fiscal de la República. Cambiamos de tema, Bernardo, porque decíamos al principio, ¿no?, que se venía la posibilidad de aperturas de, yo diría, contacto entre los alumnos y los profesores o los docentes, pero incluso pese a la oposición de los gremios que se están oponiendo, ¿no? Pero no con clases, sino con actividades no escolares, o lo definen así de alguna manera. Está Alejandro Finocchiaro con nosotros ya, el ex ministro de Educación de la Nación. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo va? Hola, Fernando, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Alejandro, siempre sos una persona muy informada, obviamente, sobre el tema. Quiero saber en qué punto crees que está todo como para volver o no volver. Había una cierta resistencia al gobierno nacional, o la hay, pero parece que ahora empieza a aflojar un poco. Bueno, las señales que están apareciendo son confusas. Todavía entiendo que hoy el ministro de Educación de la Nación va a conversar con sus 24 pares provinciales, pero lo que entiendo es que, y esto lo venimos diciendo hace 2 o 3 meses por lo menos, que en aquellos lugares donde se pueda y cuando se pueda, tenemos que volver a clases con protocolos, con garantías de seguridad, como se pueda en cada lugar. A veces en algunos lugares se harán días alternados, fuera de los horarios de pico del transporte público, pero hay que volver. Y lo que yo creo es que el gobierno nacional está sintiendo la fuerte presión de las familias, de los mismos chicos
que quieren volver a clases, ¿no? Y en esto me gustaría sí remarcar algo, que es aquellos chicos que no han tenido ningún contacto con la escuela, tanto en su enseñanza primaria como en la secundaria, porque esos chicos y esas chicas no tienen voz, Fernando. Claro. Nadie los está representando, nadie está hablando de ellos. Se han caído de la escolaridad y hasta ahora, digamos, lo único que hemos visto es que la ciudad de Buenos Aires se ha preocupado por encontrarlos y está proponiendo una serie de formas para que puedan volver. Creo que volver a la escolaridad es un buen signo y como símbolo es muy bueno. Es un peso simbólico muy importante que Argentina vuelva a dar clases. Acá, Fernando, estamos abriendo casinos, acá permitimos que se juegue la Copa Libertadores o que haya TC2000 o Turf, pero no estamos abriendo las escuelas, ¿no? Y si hay que retroceder en algún momento, como está pasando en algunos países de Europa, se retrocede. Pero pensemos que cada día ganado a la escolaridad en un año que no hubo escuelas es muy importante. Es muy importante desde lo simbólico y también es muy importante desde lo concreto. A ver, marcan permanentemente el caso de Israel, ¿no? A quienes se oponen al regreso a las clases. Dicen, no, miren lo que le pasó a Israel. Israel quiso volver, rápidamente tuvo que dar marcha atrás porque hubo un brote descomunal de casos. ¿Hay algún otro ejemplo en donde se pudo volver más ordenadamente y no pasó ninguna tragedia? Bueno, Francia, el ministro, que es un gran ministro, Jean-Michel Blanquer, se volvió. En algún momento tuvieron que cerrar 42 escuelas, ¿sí? Se las cerraron, hubo ¿cómo se llama? Acuarentenamiento, después volvieron. Ayer se cerró todo París, ¿no? Todo París. No solo las escuelas. Lo que estoy diciendo es, si nosotros estamos permitiendo que haya otras actividades, ¿no? Pero no permitimos que vuelvan las escuelas con cuidado, en aquellos lugares, repito, donde se pueda volver, hablando. Además, nosotros somos un país federal, Fernando. ¿Sabés quiénes son los que más conocen esto? Los gobernadores a través de sus ministros provinciales, los intendentes a través de sus secretarios de educación. Por supuesto que hay lugares donde seguramente no se podrá volver, pero hay lugares donde no hay circulación comunitaria, o como el otro día planteó el intendente de Dolores, que el transporte público no se usa para ir a la escuela, claro. Y que en las aulas de la terminalidad secundaria, por ejemplo, hay 10 chicos, 12 chicos, las escuelas rurales con 4, entonces necesitamos volver a las clases. Y no tenemos que ser hipócritas, Fernando. En este año, a pesar del profundo esfuerzo que han hecho los docentes y las familias, no ha habido escuela, no ha habido proceso de enseñanza-aprendizaje. 2 WhatsApp por semana, 3 mails, aún plataformas como esta, en chicos entre 6 y 16, 17, 18 años, no replican ese proceso que a lo mejor si uno está en la universidad o está haciendo un posgrado y en determinadas materias es bastante parecido a eso, ¿no? Alejandro, ¿cómo estás? Pero imaginémonos tener una nena de 6 años 4 horas sentada frente a una computadora mirando rectangulitos negros. Es imposible. ¿Cómo estás, Alejandro? Bernardo Vázquez. Mi consulta Hola, Bernardo. Va por el lado de las consecuencias, ¿no? Un poco lo que estabas hablando recién, pero ¿qué es lo que estás palpando o después de 7 meses sin clases, vos como referente educativo, cuáles son los comentarios que te llegan de especialistas, de los principales traumas que imagino debe ser para mucha gente o para muchos chicos no poder ir a las escuelas durante 7 meses? Bueno, si ustedes se fijan, la mayoría de los especialistas en educación, no hablo de los que como yo nos dedicamos a la cuestión educativa, pero además somos referentes de un espacio político, digo, los especialistas están a favor de volver, porque más allá de los conocimientos significativos que puede impartir la escuela forma en valores, la escuela forma ciudadanos, pero además la escuela es un espacio donde aprendemos a convivir con el otro, es un espacio de socialización,
hay una cuestión emocional, hay una cuestión psicológica que además también se da en las familias. Mamá y papá pueden saber un poco de matemática, un poco de historia o a conjugar verbos, pero no son docentes. Y la casa no es una escuela, sino bastaría con que a los chicos y a las chicas les enseñásemos a leer y escribir y las 4 operaciones básicas y continuamente les mandemos textos para leer para que se eduquen solos, ¿no? Vos Una sabés que... computadora no reemplaza a la escuela y un acompañante no reemplaza una maestra. Perdón, Fernando. No, está muy bien. No, yo decía, ¿vos crees que la política se cruzó en esta disputa? Porque hay quienes te dicen, bueno, lo que pasa es que la ciudad salió a pedir rápido que abran las escuelas para dejar mal parada a la provincia que no podía volver todavía. Y del otro lado te dicen, bueno, pero la verdad es que no nos quieren dejar volver porque ellos, como no pueden, no se bancan que nosotros podamos. Bueno, en primer lugar, yo creo que está muy mal hacer de esto una cuestión político-partidaria e ir al barro de la política. La educación es una cuestión muy importante para ir al barro de la política. Yo no creo que haya sido así, yo creo que la ciudad en algún momento planteó porque estaban las condiciones dadas, pero además, Fernando, en la provincia de Buenos Aires también están las condiciones dadas para volver en muchísimos de los 135 municipios. Vos me dirás, bueno, pero a lo mejor en tal distrito del conurbano, bueno, en ese no, seguramente en ese no, ¿sí? Pero todos los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, en muchísimos de ellos, están absolutamente dadas las condiciones para volver. Por eso cuando empezamos esta nota yo dije, donde se pueda y cuando se pueda. Hace un ratito escuchaba al doctor Nelson Castro, ¿no? Que hablaba justamente de esto, ¿no? Y de las condiciones para volver. Y son condiciones muy factibles de que puedan ser transformadas en algo concreto, ¿no? Como es el distanciamiento, como es la alternancia, los lugares ventilados. Se puede absolutamente. Y como dije antes, si nosotros permitimos que abran bares y después a lo mejor tenemos que retroceder, ¿sí? ¿Por qué no las escuelas? ¿No? Hay una foto que está dando vueltas, pero que hay muchas más de la posguerra. Esta es una foto tomada en la ciudad de Hiroshima, unos meses después de la bomba, pero hay muchas de Gran Bretaña, de Francia, de Italia, donde se ven lugares que no son escuelas, donde hay maestros dando clases con chicos sobre ciudades devastadas. Ese es el valor simbólico que esos países le han dado a la educación, es el peso que ellos entendían que tenía la educación. Bueno, a mí me parece, desde el punto de vista simbólico, que permitir que se abra un casino y no que se abra una escuela, también dice mucho de nosotros. Alejandro, suponiendo que mágicamente podamos arrancar 2021 de manera normal las clases, el ciclo lectivo, lo cual por ahora parece bastante difícil, suponete que se pueda volver con normalidad en 2021. ¿Cómo se recupera todo lo perdido? ¿Hay manera de hacerlo y de poder pensar un año recargado y doble de alguna manera? No. Y también tengo que ser absolutamente claro en esto, aunque no sea simpático. Esto lo empecé a decir en abril, cuando ya veíamos que esto venía para largo. Lo que hay que hacer es unificar el ciclo lectivo 2020 con el ciclo lectivo 2021. Supongamos una chica que esté en 4º grado, haría 4º y 5º. Claro. Si nosotros podemos volver ahora, en la provincia o municipio se pueda volver, hay que contar los días que suponen este año, lo que se pueda, y el año que viene, todo lo que se pueda, ver cuáles son los contenidos, que en este caso serían de 4º y 5º grado, y ver de esos contenidos, uno, cuáles son los absolutamente prioritarios que esta hipotética niña debe conocer sí o sí. ¿Cuáles son aquellos más que pueden ser dados, si ustedes quieren, en forma más superficial? ¿Y cuáles son aquellos que no se van a dar y que se pueden plantear estrategias para que en el resto de su escolaridad sí los pueda recuperar, ¿no? O recuperar lo más posible? Cosa que, claro, no compete a quienes terminan nivel. Claro, eso, ¿no? Te iba a decir. ¿Y qué pasa con lo de los últimos años?
Bueno, Fernando, así como la pandemia nos ha dañado en lo productivo, en lo económico, en lo cultural, en lo psicológico, también ha producido un daño en la educación. Por eso es fundamental que volvamos lo antes posible, por eso es fundamental que prioricemos. Fernando, nosotros hemos visto muchas crisis en este país, ¿no? Yo era muy chico cuando fue el Rodrigazo, pero lo sentía en mi casa. Viví la hiper de Alfonsín, vivimos el final del gobierno de la Rúa, y si vos te fijás en todos esos casos, Argentina, que es potencialmente rica siempre, nunca llega, digamos, a hacerlo, pero es potencialmente rica, en 2 o 3 años está creciendo de vuelta, se ha recuperado su economía. El capital educativo que se pierde no se recupera nunca más. Por eso, cuando nosotros siempre decíamos, che, hay que tener responsabilidad si quieren hacer paros. Si imagínense que 10 paros por año, 5 paros por año, producían realmente un daño muy importante, imaginémonos este año. Yo ahí te digo, los especialistas están marcando que esto no va a ser el 2001, que esto no va a ser la hiper de Alfonsín, que va a ser mucho peor. Y no quiero ser pesimista, pero es lo que están marcando, porque entre otras cosas sigue estando la pandemia y sigue estando el virus. Todavía no se encontró la forma de eliminarlo, ¿no? La vacuna habrá que ver cuándo aparece. Y habrá que ver si no aparecen otras cosas. Quiero decir, me parece que entramos en esto de que los argentinos siempre nos levantamos, que atamos todo con alambre, pero enseguida podemos empezar de vuelta, que tenemos los 4 climas, o todos los climas, que tenemos a la mejor gente del mundo, que tenemos un territorio exquisito, y todo lo que ya sabemos, que somos los mejores, que Dios atiende en Buenos Aires, me parece que se terminó, ¿eh? En esta no va, me parece. Absolutamente, Fernando. Por eso no podemos resignarnos a que no haya educación, porque a lo mejor la vacuna no está en el 2021. Y si se pudo educar después de Hiroshima, en Hiroshima, ¿sí? Nosotros también podemos. No podemos resignarnos a perder el capital educativo porque eso no se recupera nunca más. E insisto, en esos chicos y esas chicas que no tienen voz, y que están afuera de la escuela. En eso insisto fundamentalmente, porque esos chicos salen del sistema. Nosotros tenemos que ir a buscarlo. No nos podemos resignar a que no se eduque y no nos podemos resignar a un país unitario cuando somos un país federal. Aquí tienen que tener participación las provincias y las intendencias. Estamos de acuerdo, Alejandro. Yo digo, no es que quiero ser pesimista, digo, lo que quiero es que creo que no hay que relajarse. No es como todos los casos. Me parece que no hay que relajarse porque la Argentina siempre volvió a salir y rebotó. Me parece que este caso merece una atención diferente. Alejandro Finocchiaro, gracias, ¿eh? Muchas gracias, Fernando, y gracias, Bernardo. Chao, hasta luego, un abrazo. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero cuando volvamos, ¿qué pasó con el tenis? ¿Qué pasó? Además de la buena noticia de tener una Argentina en la semifinal, ¿qué pasó con el tenis? Y además muy buena noticia, porque es la primera mujer que llega a esa instancia en Roland Garros, viniendo de la quali en toda la historia del torneo. Más información internacional y estará Margarita Stolbizer también hablando desde su posición en la oposición. Ya venimos.